Mi nombre es Guillermo Velázquez, soy profesor de la licenciatura en Antropología Social y hoy les quiero compartir un poco acerca de la historia de los trenes, principalmente en lo que hoy es el estado de Quintana Roo. La historia se remonta al siglo pasado, inicios de 1900, cuando el presidente Porfirio Díaz estaba decidido a la construcción de las vías férreas. Él es el responsable de que el 90% de la red ferroviaria que actualmente existe, él la construyó. Bueno, él dio el permiso, posiblemente las concesiones a compañías extranjeras, principalmente norteamericanas, inglesas, quienes fueron los que se encargaron de hacer la construcción de las vías. Para el sur-sureste se inició la construcción pasando por todo lo que es hoy el estado de Veracruz, Tabasco, y ingresaron a Campeche. Campeche llegó hasta Escárcega y en Escárcega empezaron a subir a lo que es la ciudad de Campeche. De Campeche siguió hacia Mérida y en Mérida tuvo una extensión hacia el este de lo que es la península de Yucatán. Tuvo varias ramificaciones allí, unas llegaron a Tizimín, otras llegaron muy cerquita de Valladolid, más al sur llegaron a Peto, casi llegaron hasta Oxcuxcab. Y ahí se corta el tren, las líneas del tren, pero del tren grande. En el territorio de Quintana Roo, la construcción del tren fue a base de lo que se le llama una vía angosta, que son las máquinas de Cauville. Estas máquinas de Cauville, que son más chiquitas, más cortitas, había una muy principal, muy importante, que iba de lo que hoy es Leona Vicario a un lado, una hacienda que se llama Santa María. Había 10 estaciones hasta llegar a lo que hoy es Puerto Morelos, y ahí se utilizaba para sacar madera, para sacar chicle. Recordemos que la parte norte del estado de Quintana Roo y alguna parte central, lo que se usaba mucho de producción era precisamente el chicle y la madera. Entonces, en la parte centro se hizo una construcción más que iba de Felipe Carrillo Puerto, de Chan Santa Cruz, hacia el puerto de Vigía Chico. En este puerto de Vigía Chico ahí llegaban los barcos que venían principalmente de Estados Unidos a recoger el chicle, la madera. Y estos 30 y tantos kilómetros también eran de vía angosta, vía de Cauville. Aquí en el sur, la compañía Mengel, que era una compañía maderera que tenía una concesión en Honduras Británica, ellos tenían varias vías férreas en Belice, en Honduras Británica, y la que tenían al norte era en la orilla del río Hondo, en lo que hoy es Álvaro Obregón. Allí estaba la fábrica, allí estaban los astilleros de la compañía Mengel. De allí salía la vía a diferentes lugares. Se ha perdido mucha de la información, pero se sabe que llegaban hasta 3 garantías y por vía terrestre llegaban hasta aquí, hasta Payo Obispo. De todo esto hay una documentación muy escasa, pero tenemos fotografías de una exploración geográfico que hubo en 1916, los cuales visitaron Mengel y estuvieron recorriendo parte de las estructuras de las vías férreas. Y eso es parte para sacar el chicle, para sacar la madera. Principalmente el chicle que llegaba hasta lo que hoy es el muelle fiscal, pero en aquel entonces era un muelle muy chico, pero allí ingresaban los barcos de hasta 5 pies de calado para poder cargar el chicle.
Hubo otra variante acá en Xcalac, porque Xcalac era un puerto muy importante que iba de un pequeño muelle que existía acá en La Guada que posteriormente fue modificada reconstruida por el gobernador Mario Villanueva, y hizo un muelle grande porque quería enlazar Chetumal con Xcalac de una manera más rápida por vía marítima, y a un lado del muelle de La Guada todavía se alcanzan a ver las huellas de donde estuvo instalada la vía férrea de este trenecito, que en los documentos que se han podido encontrar señalan que no tenía máquina, que eran tiradas por mulas, que eran tiradas por caballos. En este reporte geográfico, el autor dice que ellos, cuando llegan a La Guada, se montan arriba de este trenecito, el cual era llevado por caballo. Pero de todos es conocido, o de muchos es conocido, que en la frontera de México con Belice, en lo que se conoce como Boca Bacalar Chico, que es una serie de canales que están en medio del manglar que existe en la costa, a un lado de Xcalac, al sur de Xcalac. En medio de todo este manglar se encuentra abandonada una locomotora. Es una sorpresa para muchos ir pasando en la lancha y el lanchero dice: vengan, quieren conocer, y se bajan y van a conocer la locomotora. Hay unos que dicen que no es exactamente una locomotora, sino que simplemente es una máquina de vapor que era utilizada para otros medios, pero no era utilizada para el transporte de carga. Con esta pequeña descripción de los trenes, me atrevo a decir que sí es posible hacer la construcción de un tren grande, aunque Porfirio Díaz, en base a los informes que en aquel entonces le dio la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, le decían que no era posible construir para soportar un tren mayor en la parte este de la península de Yucatán, porque el terreno era muy poroso y que lo más seguro es que a través del tiempo se fuera a derrumbar, iba a haber derrumbes en muchas partes. Pero ahora, con la tecnología que tenemos, con todos los adelantos tecnológicos, pues es muy plausible que se pueda hacer la construcción del terreno, que se pueda hacer la construcción del tren, y que podamos revivir, si no una tradición, que podamos revivir sí al menos algo de lo que hubo en los primeros 30 años del siglo XX en el territorio de Quintana Roo. Muchas gracias.